¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Espero que estén bien en casita. Mi nombre es Manuela Cervantes, soy la actual directora Escora y día de hoy junto al comité CPA hemos realizado una reunión en conjunto sobre la actividad acerca del cáncer de próstata. La ponencia va a estar encargada por la médico Francesca Almonte. Ella es oncólogo médico egresada de la Universidad Central de Venezuela, internista egresada de la Universidad Central de Venezuela, médico cirujana egresada de la Universidad de Carabobo, y también la pueden encontrar en sus redes como Francesca Explica y en su canal de YouTube como Francesca Explica. Muy buenas tardes, doctora. Le doy el pase. Muchas gracias por la ponencia y por haber aceptado. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias primero a ustedes por la invitación, de verdad no la esperaba. Estoy muy sorprendida y agradecida. Lo primero que te pregunté cuando y me invitaron fue quién era más o menos el público al cual iba dirigido esto. Entonces, inicialmente voy a plantear ciertas cosas acerca del mundo oncológico, porque particularmente, incluso cuando era internista, oncología era como una gran interrogante para mí, desconocía muchísimas cosas. Entonces, bueno, primero les daré como una introducción a qué es la oncología y de qué va un poco todo esto. Particularmente, bueno, empiezo con qué es el cáncer. El cáncer representa un conjunto de más de 100 enfermedades que tienen como característica el desarrollo de células anormales que se dividen, crecen y se diseminan sin control. Básicamente todo tipo de cáncer tiene esa característica en común. No quiere decir que estas células anormales que se dividen, crecen y se diseminan sin control son capaces de producir un tumor. No. De hecho, por ejemplo, están las leucemias, que no producen un tumor sólido, por así llamarlo. No hay algo que se pueda ver, sino que están a nivel del sanguíneo. Particularmente, las leucemias son manejadas por hematólogos y los oncólogos manejamos más los tumores sólidos. Esto puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, evidentemente tiene una prevalencia, como todas las enfermedades, pero puede ocurrir hasta en el esmalte dental. Pero ¿qué es lo que hace que una célula sea maligna? ¿Qué es lo que la cataloga como algo maligno? Básicamente, en el 2010 se publicó por primera vez un artículo que se denomina Hallmarks of Cancer, que es más o menos como las características, las señales, aquellas cositas que nos determinan qué es una célula maligna. Ese artículo tenía 6 características en comunes de una célula maligna y la actualización de ese artículo se le colocaron 4 características más. Entonces, vamos a empezar con esta que está, no sé, para ver, estoy aquí a punto, sí se apunta. Ajá. La primera característica, ojo, no es que sea la primera por la primera en ser descubierta de nada, todas son iguales de importantes y todas tienen una fase en común. La primera característica que menciono es la inducción de angiogénesis, es decir, una célula maligna que necesita crecer, necesita vasos sanguíneos y ella es capaz de producir sus propios vasos sanguíneos. Produce una inestabilidad genómica y mutacional, produce una resistencia a la muerte celular en nuestro cuerpo. Todos los días se multiplican células y todos los días se multiplican células que no son una copia fiel y exacta de la célula madre. Y esa célula hija, que no es una copia fiel y exacta de la célula madre, tiene la capacidad de autodestruirse, que es lo que conocemos como apoptosis. Esta célula maligna no es capaz de entrar en apoptosis. No solamente una célula normal para crecer necesita estimulación, de señalización, que le digan, mira, por aquí, ven y crece. Esta célula maligna es capaz de inhibir las señales que le está diciendo que crezcan o que se reproduzcan y hacerlo de forma descontrolada, que es este paso. Promueve las señales proliferativas. Además de eso, al ser una célula maligna que continuamente se tiene que multiplicar, que no tiene un tiempo finito como las células benignas, tiene una desregulación en su balance proteico. O sea, él es capaz de producir sus mismas proteínas para poder seguir multiplicándose. Además, como hay señales que dicen ven y crece, también hay señales que dicen detente. Pero esta célula maligna es incapaz, es completamente ignora las señales que le dicen que deja de crecer. Es insensible a esta señalización.
tiene la capacidad de evadir el sistema inmunológico cuando en nuestro cuerpo células madres producen células hijas, esas células hijas no son copia fiel exacta de esas células madres, el sistema inmunológico es capaz de fagocitársela, de comérsela. En cambio, la célula maligna evade este sistema inmunológico por múltiples mecanismos. Además de eso, tiene una tasa de replicación que parece ser inmortal. Además, promueve todo un sistema inflamatorio que ayuda a generar un microambiente que promueve aún más que esa célula se siga multiplicando. Y como última característica, y lo que lo diferencia de tumores benignos, es que es capaz de activar una invasión y una generación de metástasis, es decir, de crear una célula fuera de su lugar de origen, incluso cuando ya la célula que originó esa célula metastásica fue erradicada. Es decir, un paciente que tuvo un antecedente de cáncer es capaz de generar una metástasis a distancia años después. Entonces, esas son las características principales hasta ahora descubiertas de una célula maligna. ¿Por qué es tan importante saber esta característica? ¿Qué nos hace esta característica? Primero, nos da entendimiento de cómo es la biología del tumor. Segundo, nos da entendimiento de cómo esa célula es capaz de multiplicarse y replicarse. Y tercero, y más importante, le da un target terapéutico. Un target es un blanco hacia donde va dirigido. Y aquí va, como todos estos targets existen, no es fácil. Claro, eso lo hacen los científicos en otros países. No es fácil determinar cuál es ese target porque primero hay que descubrir cuál es esa característica que está afectada y segundo descubrir qué medicamento puede alterar ese target para influir en la capacidad replicativa de esa célula. Entonces vemos como inhibidores de la telomerasa y activadores del sistema inmunológico anti-CTL4, tenemos inhibidores del factor de crecimiento epidérmico, tenemos inhibidores del factor de crecimiento vascular endotelial, tenemos inhibidores de la PARP. Entonces, mientras más características se descubren, más es la terapia target. Básicamente, con esto quiero decir, porque parece que oncología médica es igual a quimioterapia, y no, oncología no es igual a quimioterapia para nada, porque tenemos todo un arsenal terapéutico increíble. No del todo disponible, sí más costoso, sí hay que hacer pruebas determinantes para ver si el paciente es susceptible o no a eso, pero la oncología cada día va a quedar más, la quimioterapia, perdón, en la oncología cada día va a quedar más hacia el pasado. Va a ser las nuevas terapias target, lo que es el presente y lo que es el futuro. De hecho, el primer tratamiento target fue aprobado hace más de 20 años y hace 3 años le valió el Nobel de Medicina al uso de la inmunoterapia en la cura para el cáncer. Entonces, las estrategias terapéuticas de las cuales nos valemos los oncólogos médicos son muchas. No quiere decir con esto que como la quimioterapia va a quedar en el pasado, entonces nosotros más nunca vamos a usar quimioterapia. No, a mí me llega un cáncer de mama localmente avanzado y lo primero que le coloco es quimioterapia. No estoy pensando en colocar otro tipo de tratamiento. Entonces, tenemos la quimioterapia, que son medicamentos también conocidos como citotóxicos. Tenemos la terapia hormonal, que es imprescindible, imprescindible particularmente en el cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata crece gracias a las hormonas que produce el paciente. Y la piedra angular, de hecho, del tratamiento del cáncer de próstata es la terapia hormonal. Independientemente en cuál estadio o fase o grado, porque hay algunas formas que lo dicen las demás personas, siempre el tratamiento de base es el tratamiento hormonal. De hecho, si recordamos el hipotálamo, está el eje hipotálamo, hipófisis y hormonas y órganos sexuales. El hipotálamo libera la GnRH, que en inglés sería hormona liberadora de gonadotrofina, que esta actúa a nivel de la hipófisis, y la apófisis y libera la luteinizante y la folículo estimulante, que actúan a nivel del testículo, y el testículo libera la testosterona, y la testosterona es lo que hace que crezca el tumor de cáncer de próstata. La piedra angular del tratamiento es el análogo de la GnRH, es decir, un similar a la GnRH que se adhiere a la hipófisis y con eso no hay una liberación de LH y FSH, con eso no hay una estimulación del testículo y con eso no hay una liberación de testosterona. O sea, es más o menos una castración farmacológica lo que se le hace al paciente como base de tratamiento. No digo que es el único tipo de tratamiento. Entonces, los médicos oncólogos nos valemos de la quimioterapia, que son medicamentos citotóxicos, de la terapia hormonal, que no solo se emplea en el cáncer de próstata, también se emplea en el cáncer de mama. Nos valemos de inhibidores de la tirosina quinasa
Cuando evaluamos esa célula, su membrana, sabemos que adentro hay una serie de sustancias que hacen una señalización, que es lo que hace una síntesis de proteínas, que es lo que hace posteriormente que se vayan formando nuevas células y que hagan las funciones que deban hacer. Entonces hay inhibidores de esos mensajeros. Hay anticuerpos monoclonales que actúan más que todo a nivel de lo que previamente les estaba mostrando. Entonces, esto es más o menos todas las estrategias terapéuticas de las cuales nos valemos el oncólogo médico. Más o menos explicarle qué es un anticuerpo monoclonal como para que no quede como en el aire y para ver también si enamoro a alguien que se vaya por la oncología, porque esto a mí me parece tremendamente fascinante. Tenemos esta célula que está en color hueso, más o menos, es una célula tumoral. Y la célula en azul es una célula de defensa de nuestro cuerpo. Entonces, una célula T. Tenemos que la célula tumoral tiene este receptor aquí, azulito, que se llama PDL1, que en inglés sería ligando de death programming, ligando de la muerte programada. Y tenemos que la célula T, nuestra célula, tiene un receptor que se une a la perfección con él. Cuando se unen esos dos receptores, la célula T queda completamente inhibida. Es una célula que es incapaz de destruir esa célula tumoral. Los anticuerpos monoclonales y la medicina del futuro va hacia medicamentos, por ejemplo, aquí está el anti-PDL1 que se adhiere al receptor de la célula tumoral y aquí está el anti-PD1 que se adhiere al receptor de la célula linfática e impide que esos dos receptores se encuentren, y al impedir que esos dos receptores se encuentren, permite que la célula linfática, la célula T, sea capaz de destruir esa célula tumoral. Entonces, claro, hay que hacerle pruebas, como les dije al paciente, hay que hacerle determinación de PDL1 al tumor, hay que hacerle determinación de PD1 al paciente, ver cuánto es el nivel de expresión que tiene, ver qué tanto es la sensibilidad, hacer pruebas estandarizadas aprobadas por la FDA, así como hay pruebas estandarizadas para método ELISA, para VIH, también hay pruebas estandarizadas para determinar la expresión de PDL1 en las células tumorales. Entonces, este es más o menos el presente y el futuro de la medicina oncológica. Como les digo, muchas patologías, por ejemplo, cáncer de pulmón, ya casi no se manejan con quimioterapia. Cáncer de vejiga también tiene, y entre otras patologías. Entonces, aquí, porque siempre surge como la duda, todo esto ocurre a nivel de la célula. Todo esto ocurre a nivel de la célula. Es decir, todo esto ocurre dentro de la célula, dentro de su material genético. Por eso el cáncer es genético, porque afecta los genes, porque es lo que está afectado. Ahora bien, ese gen se puede afectar por múltiples causas, infección persistente por VPH, infección por virus de hepatitis B, infección por virus de hepatitis C, una serie de materiales de exposición laboral, el asbesto. También está una pequeña parte, la herencia. De 5 a 10% está la herencia, lo normal, porque llegan muchos pacientes a la consulta y dicen, yo no tengo familiares con cáncer porque tengo cáncer. Lo habitual es que no tengan familiares con cáncer. Entonces, genético no es lo mismo que hereditario, es genético porque está afectado el gen. La herencia es una de las cosas que afecta el gen. Pero la parte de oncología, claro, aquí obviamente cada pulpero alaba su queso. Aquí la parte de oncología me di todo como el arsenal terapéutico con el que yo me manejo, pero yo no soy la única pata para tratar un cáncer. Es un trípode, tiene 3 paticas y entre esas está la cirugía y está la radioterapia. En el caso de la gran mayoría de los tumores, son los cirujanos oncólogos los que los manejan. En el caso del cáncer de próstata, es el urólogo que tenga una especialización en el área oncológica. De hecho, el que el urólogo tenga una especialización en el área oncológica tiene un impacto en el tiempo de vida del paciente, tiene un impacto en que se cure el paciente o no, porque mayor destreza tiene quirúrgica. Entonces, es el cirujano, de hecho, el primer paciente que ve el primer médico, que ve al paciente con cáncer, tanto en cáncer de mama, en cáncer de próstata y en todo lo demás, porque de hecho es el médico que toma la biopsia. El oncólogo médico no es el que toma la biopsia, es el que coloca el tratamiento, ya que el paciente me llega con un diagnóstico de cáncer. Entonces está esa primera pata del trípode, que es la cirugía, está la segunda pata del trípode, que es el tratamiento médico, coloqué una foto con pastillas, inyecciones, porque ya les mostré que son muchísimos el arsenal terapéutico el cual puedo disponer, y está la radioterapia, que es con el médico radioterapeuta, que es ya otra especialidad diferente. Aquí hay algo que les quiero decir, porque todo tratamiento médico
cirugía o radioterapia que se le dé a cualquier paciente con cáncer es porque tiene un impacto en su sobrevida global. ¿Qué es la sobrevida global? Tenemos aquí una línea del tiempo, donde hay un diagnóstico de cáncer y una muerte. Todo este tiempo, desde el diagnóstico del paciente hasta su muerte, es la que nosotros llamamos sobrevida global. Cuando un médico decide colocar un tratamiento, un médico que maneja pacientes con cáncer, urólogo, cirujano oncólogo, radioterapeuta, oncólogo médico, cuando ese médico decide tratar a un paciente, decide colocarle un medicamento, claro, evaluando los antecedentes, su ecocardiograma, su depuración de creatinina, su función hepática y todo eso, pero cuando decide colocarlo es porque ese medicamento definitivamente está demostrado científicamente que tiene un impacto a nivel de la sobrevida global. ¿Y por qué coloco el trípode en el medio? Porque ningún tumor, a excepción de la leucemia, que como le dije es un tumor ya hematológico, pero tumores sólidos, ninguno se cura con una sola pata. A menos que sea un tumor muy temprano, muy precoz, que no es lo habitual, que se puede curar solo con cirugía. Pero lo habitual es que lleguen pacientes con tumores avanzados de cualquier tipo y necesitan que sea una de esas dos patas, cirugía, radiocirugía, radioquimiocirugía, cirugía quimio-radio, cirugía quimio y radio, todo al unísono, al conjunto o en fragmento. A veces quimio con radios juntas, a veces radio solamente, a veces radio con tratamiento hormonal que pasa, por ejemplo, en el cáncer de próstata. Y esta lámina la voy a colocar nuevamente más adelante por algo que les voy a mencionar. Por eso quería como que quedar claro esta parte de la sobrevida global. Aquí, lamentablemente, no hay una interacción y uno puede ver las caras de ustedes. Ya entrando en materia con respecto al cáncer de próstata, bueno, tenemos que la epidemiología de todos los tipos de cánceres que existen es el cuarto cáncer más común en el mundo. El primero es el pulmón, mama, colon y recto y próstata. Esto es tanto en varones como en hembras. Y en el caso de los varones, aquí creo que esa foto, en el caso de los varones es el tercer cáncer más común. El primero es el pulmón, el segundo es el colon y recto y el tercero es de próstata. Vemos que, fíjense esto, que es un dato muy curioso, en estudios de autopsias de hombres que murieron de otras causas, se reveló que tenían cáncer de próstata 20% de los hombres entre 50 y 59 años y 33% de los varones entre 70 y 79 años. La sintomatología es muy variada. Sintomatología en el tracto urinario, en el tracto pélvico, es más o menos, puede ser sintomatología también de una infección de orina, puede ser sintomatología de una prostatitis crónica, puede ser sintomatología de una infección de orina, o de alguna otra afección a nivel de la hiperplasia prostática benigna, perdón, era lo que iba a mencionar. Tenemos disuria, disminución de la fuerza del flujo de orina, poliaquiuria, nicturia, hematospermia, retención aguda de orina, pérdida de peso. Pero ¿qué pasa? Estos son síntomas que de una vez ya te orientan, si el paciente te viene con esa sintomatología, de una vez te orienta a que hay algo a nivel de su pelvis, a nivel de su tracto urinario, a nivel de sus riñones, su vejiga, de su próstata, ya te orientas a esa área. Pero particularmente, este ya es un paciente que va directamente al urólogo porque tiene una sintomatología en esa área. Pero el paciente que va a la emergencia no es a excepción de la retención aguda de orina, que sí es una emergencia muy común. El paciente que suele ser de edad mayor, que bueno, tenía una disminución del chorro miccional, hacía un pujo para orinar, pero no prestó atención hasta que el sábado a las 3 de la mañana se obstruye y llega ese momento en que decide ir al médico y se le coloca una sonda y se encuentra con una próstata súper aumentada de tamaño que está completamente comprimiendo esa uretra. Pero básicamente le quería mostrar 4 cuadros clínicos que son los que habitualmente pueden llegar a la emergencia de cualquier sitio. Esto era lo que yo veía más que todo cuando estaba haciendo medicina interna, que ni pensaba hacer oncología. Tenemos clínica de síndrome de compresión medular, ese paciente que tiene disminución de la fuerza muscular en miembros inferiores, que tiene pérdida de la sensibilidad, que tiene pérdida del control del esfínter urinario, del esfínter anal, y que todo esto producto de una fractura patológica, recordando que las fracturas patológicas son fracturas que se producen en los huesos sin un estímulo que sea realmente desencadenante de una fractura. Entonces, esto es para pensar en metástasis ósea de un probable cáncer de próstata. Porque digo esto, los tumores, todos, tienen cierta predilección hacia ciertos órganos.
tú, por ejemplo, el cáncer más común de los hombres, pulmón, colon y próstata, pero colon, por ejemplo, no hace tanto metástasis en óseo, no es lo común. Entonces, cuando ya tú ves un paciente que de repente tiene una fractura patológica, que le pides un estudio de imagen a nivel de la columna, bien sea tomografía, bien sea resonancia, que resonancia es el estudio ideal, pero sabemos que a veces contamos con tomografía o contamos con una simple radiografía de abdomen, de parte de la columna. Si ya tú ves ese paciente con una MT ósea, con una clínica de síndrome de compresión medular, tú piensas, bueno, ya va, esto puede ser un tumor de pulmón, puede ser un tumor de colon o puede ser un tumor de próstata. También tenemos ese paciente con aumento de volumen en el miembro inferior unilateral, con aquellos todos signos clínicos que tenemos de TBP, red venosa, levantas el pie, hace palpación, duele, todos esos signos, y con un ultrasonido venoso compatible con trombosis venosa profunda. Piénselo, porque siempre, siempre, siempre un abuelito o una abuelita, una trombosis venosa es una manifestación paraneoplásica de un tumor. Tú esperas que un paciente tenga una trombosis cuando tiene un cuadro que pueda desencadenar una trombosis. Si tú tienes una paciente que es lúpica o que tiene, por ejemplo, un antifosfolípido diagnosticado, tú ya sabes que ese paciente tiene un estado de hipercoagulabilidad, recordando lo de la triada de Virchow para la producción de trombosis, lesión endotelial, éstasis venoso e hipercoagulabilidad. Pero cuando tú tienes una persona sana que una trombosis siempre es la manifestación de algo más. Pasa con frecuencia que el paciente viene, hace unos años me diagnosticaron una trombosis, te la estudiaron, no me mandaron solamente esto, pero no, esto hay algo más aquí, que puede que de repente lo que tengas es un trastorno hematológico que condiciona un estado de hipercoagulabilidad. Sí, puede que sea eso, pero también piensa siempre en un síndrome paraneoplásico. El otro es la anemia con la pérdida de peso. Bueno, la pérdida de peso es algo que siempre llama la atención. Cuando un paciente te dice pérdida de peso, uno siempre activa las alarmas y dice, oye, algo no me gusta, capaz puede ser un paciente oncológico. Pero ya cuando tiene anemia o cuando tiene incluso visitopenia o cuando tiene pancitopenia, puedes pensar en que tenga una infiltración de la médula ósea, ya que las metástasis óseas son tan comunes en los cánceres de próstata. No es descabellado pensar que esta médula ósea también puede estar infiltrado y esto condiciona evidentemente una pancitopenia. Entonces, paciente que tenga anemia, visitopenia, pancitopenia con pérdida de peso, no es que directamente vas a empezar en una infiltración de médula ósea, pero tú lo mandas al hematólogo. A veces pasa que el paciente tiene pérdida de peso, tiene anemia y bueno, solamente debe ser déficit de hierro, el abuelito no come bien, listo. No, mándalo a estudiar, mándalo al hematólogo. Si el paciente va o no va, o quiere ir o no puede ir, ya queda parte de él, pero sí queda de tu parte decir, prender esa alarma, siempre de forma muy tranquila, muy pausada, mira, me parece que esto no está bien, que debería ser evaluado con un especialista para que determine ciertas cosas, para descartar que pueda ser algo tal vez que no, que sea maligno, ¿no? Para que el paciente tenga la alerta de ir, porque pasa mucho, que yo lo comento tal vez con tanto énfasis, porque ya el paciente a mí me llega, cuando ya pasó por todas estas etapas, ya a mí el paciente me llega, que lo ve el traumatólogo, lo ve el neurocirujano, lo operaron de la columna, ya tienen manejo hasta con morfina el dolor, y ahí al final es que llega el paciente a mí. Entonces por eso hago como que tanto énfasis en todo esto. Y paciente con dolor óseo inexplicable, siempre pensar tal vez en una metástasis ósea. El estudio ideal para esto sería el gammagrama óseo. Y bueno, obviamente todo esto con el interrogatorio clínico y con el examen físico adecuado. Porque los sitios más predilectos de metástasis ósea de los cánceres de próstata van a ser los ganglios linfáticos pélvicos alrededor, las metástasis óseas, las infiltraciones de la médula ósea y las menos comunes, las metástasis pulmonares, hepáticas y metástasis cerebrales. ¿Qué tenemos aquí? El antígeno prostático. Ese es otro de los valores que nos puede determinar que un paciente tenga una alta sospecha o no de cáncer de próstata. El antígeno prostático es un marcador tumoral. Un marcador tumoral es una sustancia que es producida por células normales y anormales. Lo bueno del antígeno prostático es que es producido netamente por la próstata. No vas a encontrar de repente que otra parte del cuerpo produzca este antígeno prostático, a diferencia de otros marcadores tumorales, como el CA125, como el CA199 o como el CA1530. Tú puedes tener un CA125 elevado en ovario, endometrio o en otra patología benigna que ni siquiera sea de la esfera de la pelvis de la mujer.
Entonces, lo bueno del antígeno prostático es que es muy específico de la próstata, pero no es netamente sensible para cáncer. Tienes prostatitis que te puede dar elevación del PSA, tienes hiperplasia prostática benigna que te puede dar elevación del PSA, tienes el mismo tacto rectal, tienes incluso por ahí han descrito la presencia de relaciones sexuales en 48 horas previas a la toma de la muestra. De hecho, la primera aprobación del PSA, fue por la FDA en 1986 para evaluar el avance del cáncer de próstata en hombres que ya estaban diagnosticados. De hecho, para nosotros los oncólogos es un marcador súper importante cuando el paciente ya se le realizó una prostatectomía, es decir, que ya quitaron toda la próstata, porque si eleva PSA y ya no tiene próstata, ya tú sabes que entonces hay una célula tumoral por allí diseminada, originando esa elevación del PSA. En 1994 fue cuando la FDA lo aprobó para el uso de análisis de PSA en combinación con el examen digital rectal para examinar si hombres asintomáticos presentan cáncer de próstata, en combinación con el examen digital rectal realizado por un urólogo. ¿Qué nosotros podemos hacer de estudios de imagen cuando sospechamos que un paciente tenga un cáncer de próstata? Primero, que la pelvis siempre será mejor valorada con resonancia que con tomografía. Esto no quiere decir que nunca le vamos a pedir una tomografía al paciente. Pasa en ocasiones que tú le pides una tomografía porque es un estudio más sencillo de hacer, o más económico, o más fácil, o más rápido, pero posterior por los hallazgos decides realizar una resonancia magnética. Recordemos claramente que cualquier estudio de imagen, llámese radiografía, resonancia, tomografía, tú lo que vas a ver son hallazgos sugestivos de, pues por ejemplo, una radiopacidad en una radiografía con una retracción del ilio, con una retracción del mediastino, con una elevación del hemidiafragma, con una hiperinsuflación de los lóbulos adyacentes. Tú piensas que esa radiopacidad es muy sugestiva de atelectasia, más que de neumonía o que de derrame pleural. Entonces tú vas a ver son imágenes sugestivas de, así como en mamografía, que es más conocido, está la mamografía tiene la clasificación según 1, 2, 3, 4, 5. Si la imagen es altamente sugestiva de algo del el BIRAT, se me había escapado la palabra, el BIRAT 1, entonces te dice que es una imagen muy poco sugestiva de algo maligno, y BIRAT 4, que también se clasifican A, B y C, la C siendo una alta sospecha clínica que amerita realización de biopsia. Más o menos esa clasificación es la misma clasificación que se maneja con respecto a la resonancia multiparamétrica de pelvis. Entonces tenemos, por ejemplo, PIRATS 1, PIRATS 2, PIRATS 3, PIRATS 4 y PIRATS 5 y PIRATS X, que también tenemos que en el caso de mamas es PIRATS 0, cuando no se determina. Entonces PIRATS X, que técnicamente es inadecuada para poder determinar PIRATS 1 te habla de una muy baja probabilidad, PIRATS 2 de una probabilidad baja, PIRATS 3 una probabilidad intermedia, y PIRATS 4 y PIRATS 5 ya es una alta probabilidad de que esa lesión sea cancerígena. Cabe acotar, subraya así en rojo, PIRATS 4 y PIRATS 5, porque son estos los indicativos que te prenden las alarmas de que el paciente pueda tener un cáncer de próstata. Esto siempre acompañado de, obviamente, el examen digital rectal y la realización del PSA. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones formales de una toma de biopsia? Un tacto rectal de próstata patológico, una próstata dura con bordes irregulares, con nódulos, un PSA mayor a 10. Esto ha sido controversia, esto cambia continuamente, los valores de PSA mayor a 10 nanogramos sobre mililitro. El PSA que está entre 2.5 a 10 nanogramos sobre decilitros, habría que ver cómo es la relación PSA libre y PSA total. Si esta relación es muy baja, esto es un paciente que tiene una alta sospecha de cáncer de próstata. La densidad del PSA. La densidad del PSA es la relación del PSA con el volumen total de la glándula prostática. El problema es que el volumen de la glándula prostática se determina por ultrasonido transrectal, y todo ultrasonido siempre será muy operador dependiente. La velocidad de aumento del PSA, se dice que cuando el PSA aumenta más de 0.75 nanogramos sobre ml en más de 3 tomos por un tiempo de mínimo 2 años, tiene una alta sospecha de que pueda ser por alguna patología maligna. ¿Por qué se hacen todas estas determinaciones, además del PSA, como que la relación, no solo el PSA, sino también la relación, sino también la densidad, sino también la velocidad?
porque lo que se busca es ser más específico y evitar la realización de biopsias prostáticas y evitar los falsos negativos, los falsos positivos, perdón. Y bueno, como le comenté, el PIRADS-4 o el PIRADS-5 que se determina en la resonancia multiparamétrica de próstata. Tomando en cuenta que se busca ser más específico porque la toma de biopsia de próstata es bastante incómoda. Sobre todo que ya decirle al paciente que tiene que ir al urólogo es como que, bueno, muy complejo porque tiene toda una cultura que, además del examen digital rectal. Entonces, las muestras de tejido se obtienen mediante lo que llamamos un mapeo prostático. ¿Qué es un mapeo prostático? Las zonas que son más, que por ultrasonido transrectal se evidencian ciertas áreas que son más sugestivas de que hay una lesión maligna. Se toman múltiples cilindros, se toman aproximadamente mínimo 6 cilindros, porque sería muy triste tomar una muestra y que la muestra determine que sea insuficiente. Se eligen las zonas de aspecto sospechoso, como mencioné, y se toman una serie de muestras aleatorias específicamente de esas localizaciones. Hay dos formas de realizar esta biopsia prostática. Ojo, esta biopsia prostática la hace obviamente un urólogo. A través de transrectal, las dos son por ultrasonido. Transrectal, está el transductor del ultrasonido, está la pistola de la próstata, por así llamar, la pistola, perdón, de la biopsia, y está la aguja. Entonces, ingresa a la próstata y toma los múltiples cilindros. O está también por transperineal, que es a través del periné, se te coloca la aguja, también guiada por ultrasonido. Entonces, nosotros tenemos ese diagnóstico de cáncer de próstata que nos va a decir que ya me llega el paciente a mí, ya ahora sí llegó a mí, ya ustedes lo vieron cuando llegó por la emergencia, sospecharon que era un cáncer de próstata, lo mandaron a los especialistas pertinentes, llegó al urólogo, se hizo su PSA, se hizo su examen digital rectal, se hizo su resonancia multiparamétrica de pelvis, se tomó la biopsia. Me llega a mí. Cuando me llega a mí, yo lo primero que veo, evidentemente, como siempre, además del interrogatorio, el examen clínico y todo lo demás, lo primero que veo es el tipo histológico. Siempre es lo primero que nosotros vamos a ver en cualquier tipo de cáncer. Hay siempre tipos histológicos predominantes, predominantemente en próstata el adenocarcinoma. Cabe acotar, y hago como que el énfasis predominantemente, también hay tumores neuroendocrinos de próstata, y por ejemplo los tumores neuroendocrinos no elevan PSA, un paciente que tiene un PSA que está normal, porque a medida que más elevado, porque ahí coloqué, no hice la acotación, que el PSA más de 10 es indicativo de toma de biopsia de próstata, pero el PSA en 20 es súper indicativo, y el PSA en 30 es más indicativo, el PSA en 100 es mucho más indicativo, y el PSA en 1200, que lo he visto, es muchísimo más indicativo. Pero el hecho de que un PSA esté normal no te quiere decir que el paciente se excluye completamente el diagnóstico de cáncer de próstata. Para nada. Tenemos tumores que tienen componentes de adenocarcinoma y tumores que tienen componentes neuroendocrinos y suelen no elevar PSA y suelen ser más agresivos incluso. Lo otro que nosotros vamos a ver es el Gleason, que ya les voy a hablar un poquito de él. Lo otro que nosotros vemos es el TNM. TNM es la clasificación que utilizamos en la gran mayoría, no en todos, en la gran mayoría de los tumores malignos. TNM es el acrónimo de tumor, perdón, de T tumor, N no y M metástasis. Vemos los porcentajes de cilindros positivos de la biopsia. Como les mencioné previamente, se toman múltiples cilindros, mínimo 6. Vemos cuántos de esos cilindros van a ser positivos para cáncer. Vemos el valor de PSA. Para nosotros es importantísimo ese valor porque ya esto es un paciente que vamos a controlar y yo con eso le voy a hacer un seguimiento. Es complejo tratar a pacientes con cáncer que tienen marcadores tumorales elevados. Lo digo porque es complejo, porque ese estudio se lo hace el paciente, lo agarra, lo ve y me dice, doctora, tengo tanto. Un paciente que no duerme durante 3 semanas esperando que le dicen porque el PSA está elevado, porque ve el punto de corte allí. Y vemos la densidad del PSA, que como le dije, es el valor del PSA en relación con el volumen de la glándula prostática. Entonces, el Gleason, a pesar de que existen numerosos sistemas de graduación para la elevación del adenocarcinoma de próstata, el de Gleason es el más aceptado, fue desarrollado en los años 60 y continúa siendo el factor predictor más fuerte del desenlace del pronóstico, por así llamarlo, en pacientes diagnosticados con cáncer de mama, y mediante esta escala el doctor Donald Gleason detalló y resumió los patrones histológicos de crecimiento del adenocarcinoma de próstata y su correlación con información clínica como la estadificación del tumor y su pronóstico.
La escala de Gleason se basa en el patrón glandular. Vamos a decirlo así, que lo que ve es como que la arquitectura de esa biopsia. Eso lo determina es el patólogo, no lo determina uno. Yo veo en la biopsia el Gleason. La forma arquitectónica que tienen esas glándulas. Y esto, más o menos por así llamarlo, se puede comparar con los grados de diferenciación, que también son evaluados en otro tipo de tumores. Vemos con frecuencia que la gente o los pacientes pues nos mencionan cáncer de mama grado 3, cáncer de mama grado 2, cáncer de mama grado 1. Esos grados lo que indica es qué tan diferenciado está una célula maligna con respecto a una célula benigna. Qué tantas células malignas y qué tan amorfas, distintas, diferentes, feas se vean a nivel del microscopio, por así llamarlo de una forma. Entonces, más o menos vemos aquí, para los que son un poquito más visuales como yo, los patrones de Gleason, tenemos que se van a determinar dos números. El primero es el que predominantemente ve al anatomopatólogo y el segundo es el que predomine pero de segundo lugar. Y la suma de esos dos patrones es lo que te da un Gleason. Entonces tenemos que el Gleason va del 1 al 5. Y como va la suma de las dos, el Gleason mínimo va a ser 2 por 1 más 1, 2, y el Gleason máximo va a ser 10. Si predominantemente vio patrones 5 y patrones 5 da una sumatoria de 10, siendo un Gleason 1 un tumor, digámoslo, menos agresivo, tomando en cuenta que agresivo se refiere a una palabra que indica que tanto prolifera un tumor, que tanto es capaz de multiplicarse un tumor. Mientras tenga un Gleason más alto, mientras tenga un PSA más alto, yo pienso más en que este paciente pueda tener lesiones metastásicas a distancia. Entonces tenemos que un Gleason 1 más 1, que da Gleason 2, es un tumor, digamos, los que están más bien diferenciados, y un Gleason 10, que es un tumor 5 más 5, o también puede ser peor diferenciado. De hecho, aquí es lo que sale aquí. Vemos la imagen. Se me perdió el apuntador. Bueno, vemos la imagen 1, que vemos unas células que se pueden distinguir claramente, y ya vemos cómo a medida que va avanzando los grados, las células no se puede distinguir. De hecho, lo que menciona el último punto es formación de glándulas ocasionalmente, formación de glándulas solamente de forma ocasional. Y vemos al lado que se dice bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado o incluso anaplásico, que ya no hay ningún tipo de diferenciación entre lo que pueda ser maligno. La sumatoria de estos grados es lo que nos va a dar los diferentes patrones de Gleason. 6 o 3 más 4 o 4 más 3, porque no es lo mismo 3 más 4 que 4 más 3, porque si el primer número que coloca el anatomopatólogo es lo que predominantemente vio en la biopsia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ya yo después que vi la biopsia, el tipo histológico, el Gleason, el TNM, el porcentaje de cilindros positivos en la biopsia, el PSA, la densidad del PSA, el interrogatorio, la evaluación clínica? Aquí me faltó colocar, por ejemplo, los estudios de extensión que van a depender de todo esto. Nosotros hacemos algo importantísimo que va a determinar cuál de las patas del trípode vamos a utilizar, si el tratamiento oncológico, si el tratamiento con cirugía o si el tratamiento con radioterapia. Y lo que hacemos es clasificarlos en grupos de riesgo. Esta clasificación va en muy baja, baja, favorable, intermedia, favorable, desfavorable, intermedia, alta, muy alta, regional y metástasis. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender del TNM, va a depender de los mismos factores que les dije previamente que veo. TNM, el Gleason, el PSA, cuántos cilindros están positivos de la biopsia, la densidad del PSA. Fíjense que, por ejemplo, en los que el que reporta muy bajo dice T1C y un Gleason menor a 6 y un PSA menor a 10. O sea que ya algunos de esos te saca del grupo de bajo riesgo. A medida que el grupo es de mayor riesgo, es cuando uno piensa más que este paciente pueda tener una enfermedad metastásica, y es cuando uno solicita los estudios de imágenes pertinentes. Esto no quiere decir que paciente que llega con cáncer de próstata le voy a solicitar a juro un gammagrama óseo. No, yo lo clasifico en grupos de riesgo para poder saber qué estudio le voy a determinar. Y claro, también predominando la clínica del paciente. Si tiene un dolor óseo inexplicable, obviamente le voy a pedir el gammagrama óseo. Esto va a hacer que les escojamos qué parte del trípode vamos a utilizar, tomando en cuenta que el objetivo de cualquier cirugía oncológica
o de la gran mayoría de cirugías oncológicas, porque también es cirugía oncológica, por ejemplo, para realizar una colostomía por una obstrucción intestinal, ahí ya no importa si el paciente tiene o no tiene metástasis, si tiene una obstrucción intestinal, hay que hacer una colostomía. Pero el objetivo real de una cirugía oncológica es erradicar, eliminar, borrar, extirpar todo lo que sí es célula maligna. Y eso no solamente representa cortar, por así llamarlo, el área del tumor, sino cortar sus áreas más aledañas para dejar un margen que sea negativo. De nada te sirve a ti hacer una cirugía oncológica a un paciente si esta cirugía oncológica no te aseguró que el paciente se le quitó todo lo que era tumor. Entonces imagínate el paciente sometido a una cirugía como es una cirugía oncológica de próstata, con una alta probabilidad de disfunción eréctil, con una alta probabilidad de incontinencia urinaria. Que cabe acotar, la disfunción eréctil no es que no afecta al paciente, claro que afecta al paciente porque la vida sexual del paciente es súper importante. De hecho, hay un dicho que dice una colega mía psiquiatra, que la calidad de vida impera incluso sobre la vida misma. Yo he tenido pacientes que me dicen, yo entiendo que ya no vaya a tener vida sexual, lo que no puedo aceptar es que voy a estar incontinente con un pañal toda mi vida. Entonces, por eso hay que ver bien si ese paciente es o no es candidato a cirugía. Fácil es, por así llamarlo, hacer una resección completa, erradicando, borrando, extirpando, eliminando todo lo que es tumor en una cirugía de mama. No diciendo que la mama es menos importante, ¿no? Tiene un componente de feminidad súper importante, pero se pueden hacer resecciones y márgenes quirúrgicos de forma más sencilla que un tumor que está ubicado en la próstata, que tienes la uretra, que tienes la vejiga, que tienes el colon, que tienes toda una serie de órganos allí. Por eso, mientras más introducido, por así decirlo, en el área abdominal o incluso en el mismo cuello, un tumor, más difícil es poder hacer una resección que asegure márgenes negativos, erradicando, eliminando, extirpando todo lo que es tumor. Entonces, dependiendo de en qué categoría está, si el paciente ya está, por ejemplo, en un regional que tiene un T, una N1, que N1 significa la presencia de ganglios linfáticos positivos, ya es un paciente que, por ejemplo, no es candidato a cirugía. Vemos entonces que va más a tratamiento médico o otros más que va a radioterapia. Eso lo decidimos en conjunto viendo los estudios de imágenes, viendo el PSA y viendo los antecedentes también del paciente. Porque el paciente de repente puede ser candidato a una cirugía, pero tener un aneurisma de la aorta abdominal o tener una cardiopatía isquémica con una fracción de eyección severamente deprimida que lo condiciona a que no pueda realizarse una cirugía. Y también viendo algo muy, muy importante aquí en este tipo de tumor que no se ve casi en los nuevos tumores, la expectativa de vida del paciente. Porque el paciente con cáncer fallece con cáncer, no de cáncer, el paciente con cáncer de próstata. Entonces, sopesando mucho cuál es la expectativa de vida de este paciente. Un paciente de una edad muy avanzada, con una expectativa de vida muy baja. Entonces, tú colocas más, impera, es la calidad de vida del paciente. Bueno, ya más o menos terminando lo que es el cáncer de próstata, quería mencionarles qué es la pesquisa y a quién se le hace. Esto es importantísimo. La pesquisa, tamizaje, screening, son pruebas estandarizadas que se le hace a la población general para determinar un cáncer y que esta pesquisa tenga un verdadero impacto. Entonces, por aquí vemos esta gráfica que la dividí en dos, por si no se veía bien, la dividí en dos. La primera parte dice aquí, de 1000 hombres a los que se le hace un PSA, 240 van a tener van a tener un PSA elevado que va a realizársele entonces una biopsia, tomando en cuenta los eventos adversos de la biopsia y tomando en cuenta lo fastidioso de la biopsia. Si ya es difícil que un hombre se haga netamente el PSA, que es un estudio en sangre, imagínense un examen digital rectal, imagínense pues, una biopsia de próstata con el dolor, el sangrado, la infección. De estos 240 que tienen una biopsia positiva, que tienen, perdón, un PSA elevado, solamente 100 van a tener una biopsia positiva. De estos 100, 80 van a escoger cirugía o radioterapia. De estos 80, 50 van a quedar con disfunción eréctil y 10 y 15%, y 15, perdón, con incontinencia urinaria. Esto es importante explicárselo al paciente. Sí, mira, esta es la medida con la que te vas a curar del cáncer, pero esto es lo que esto es lo que va a pasar.
¿Qué decides tú? Y el número final aquí, que es el que más interesa, estos 3 que están aquí abajo, de estos 80, 3 van a evitar que el cáncer de próstata se disemine hacia otros órganos, 1 se va a prever de la muerte por cáncer y 5 van a morir independientemente escojan cualquiera de las modalidades. Recordemos que estamos hablando de 1000, o sea, de 1000 personas a las cuales se le pide un PCA, vamos a evitar solamente una muerte por cáncer de próstata y 3 para evitar que el cáncer se disemine hacia otros órganos. Esto es de del el grupo norteamericano preventivo, los servicios Task Force, que es un grupo de médicos que determina cuáles son las medidas de tamizaje preventivo, o sea, medidas de tamizaje, screening, para evitar o diagnosticar a tiempo ciertos tumores. Esto está indicado en varones de 55 a 69 años. Se lo estoy diciendo a ustedes. Si ustedes me escuchan a mí afuera en la consulta, me van a escuchar decirle al paciente de 45 años que se tiene que ir a hacer un PCA. Pero ustedes revisan las guías y dicen, pero la guía dice a los 55, porque uno le dice al paciente a los 45, para que el paciente vaya a los 55, porque si uno le dice al paciente a los 55, el paciente va a ir a los 65. Pasa lo mismo con la pesquisa de cáncer de cuello uterino. En realidad, la citología de cuello uterino es cada 3 años. Es cada 3 años, pero el cáncer de cuello uterino sigue siendo la segunda causa de muerte de cáncer, por ejemplo, aquí en Venezuela y en otros países similares. Entonces, si tú a la paciente le dices que la citología en realidad es cada 3 años, se la va a hacer cada 10. Entonces, por eso es que yo le digo al paciente, no, la citología te la tienes que hacer cada año. Tienes vida sexual con cambio de pareja, te la tienes que hacer cada 6 meses, pero tú vas a las guías de manejo y no es así. Claro, esto siempre dependiendo del resultado de la última citología. Ojo, este organigrama es realizado más que todo en pacientes blancos, en pacientes que no tienen factores de riesgo. Les mencioné previamente que el cáncer es genético porque hay una alteración genética que muy poco porcentaje es hereditario, que uno de las mutaciones más estudiadas es la mutación del BRCA1 y la mutación del BRCA2. Y la mutación del BRCA1 y BRCA2 está fuertemente relacionada con pacientes con cáncer de próstata y pacientes con cáncer de mama de primer orden. Esto quiere decir que esta pesquisa de 55 a 69 baja a 45 años cuando el paciente tiene un antecedente de primer orden mamá, papá, hermanos o hijos, con cáncer de próstata o con cáncer de mama. Es un paciente que debe venir previamente al médico. Hasta los 69 años, ¿por qué hasta los 69? ¿Qué pasa con los pacientes de más de 70? No se les hace. ¿Por qué no screening en mayores de 70 años? El cribado de PCA, basado en PCA para el cáncer de próstata conduce al diagnóstico de cáncer de próstata en algunos hombres cuyo cáncer nunca se volverán sintomáticos durante su vida. Tratar a estos hombres provoca daños y no les proporciona ningún beneficio. Esto se conoce como sobrediagnóstico. ¿Para qué diagnosticar un tumor en un paciente que no tiene síntomas y que el tratamiento no le beneficiaría en nada? Esto ocurre hasta en un 20 o un 30%. En pocas palabras, ¿se recuerdan la lámina que les dije que le iba a volver a presentar? Línea del tiempo, diagnóstico, muerte, todo lo que uno coloca, quimio, radio, cirugía, tratamiento hormonal, anticuerpos monoclonales, inmunoterapia, tiene un impacto en la sobrevida global. Ese es el primer objetivo que vemos los médicos oncólogos cuando determinamos un tratamiento. Sí, también está que el paciente tenga una sobrevida libre de enfermedad. También hay otros factores, pero el primero, el más importante que nosotros queremos es que el paciente y hacerle un screening a pacientes mayores de 70 años no está demostrado que aumenta la supervivencia global. A diferencia de una mamografía, por ejemplo, en un cáncer de mama, la realización de mamografía sí demuestra que impacta en la sobrevida global del paciente porque hace diagnóstico temprano y puede detectar incluso lesiones precancerosas. La realización de citología de cuello uterino sí determina que tiene un impacto en la sobrevida global. O sea, realizar citología de cuello uterino disminuye la probabilidad de morir por cáncer, al igual que la endoscopia digestiva inferior en personas mayores de 50 años con o sin síntomas que tengan sangre cutánea incluso negativa. Si tienen síntomas, evidentemente, antes. Entonces, por eso no screening a pacientes mayores de 70 años. Esto es continuo, esto varía. Vamos a ver que de repente, tal vez por el aumento de la expectativa de vida de los pacientes,
Recordemos que hace 100 o 200 años era un anciano, una persona de 40 años, ahorita no lo es. Entonces probablemente estos números varíen, en el cáncer las cosas varían muy, muy rápido. Conclusión, las decisiones clínicas involucran más consideraciones que la evidencia sola. Los médicos deben comprender la evidencia, pero individualizar la toma de decisiones a los pacientes o a la situación. Y lo que siempre le digo al paciente, las personas somos más que números, somos más que estadísticas, somos más que medicina basada en evidencia científica. Si me hubiesen preguntado hace unos meses, una semana, cuál era la probabilidad de que yo diera una charla a unos estudiantes de medicina de Perú, yo hubiese dicho que era nula, y aquí estoy. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que escucharon, y bueno, escuchando aquí dudas, comentarios, preguntas, y completamente y entera a la orden a los que quieran consultar, no solo aquí, en otra área, o si quieren alguna otra charla de algún otro tema. Muchas gracias, doctora Francesca. De verdad ha sido un tema muy interesante y además ha sido muy completo. Si alguno de los chicos o presentes podría hacer una pregunta o se ha quedado todo claro, podría escribirlo en el chat. Recuerden que no tengan miedo, pregunten aquí, chicos, todas las dudas que tengan por el chat o prender su micro, no hay problema. Doctora, vamos a esperar un minutito a ver si hay alguna pregunta. A través del teléfono puedo ver el chat, porque por la computadora no. Doctora, parece que Renata tiene una pregunta. Hola Renata, ¿podrías prender tu micro para hacer la pregunta? O si quieres la puedes escribir como prefieras. Sí, creo que mejor le hablo porque es más difícil Genial, escribir. Renata, gracias. Doctora, tengo una consulta respecto acerca de la resonancia magnética para también poder realizar una ecografía. Sé que, por ejemplo, les hacen a los pacientes una resonancia magnética. Con eso se hace una especie de mapeo, ¿no es cierto? Para que después de ello ya el urólogo pueda hacer una biopsia más guiada con la ecografía, porque sé que la ecografía no es muy precisa para poder detectar el cáncer, pero la resonancia magnética sí ayuda mucho, ¿no? Sobre todo a detectar estas radiopacidades. Y quisiera saber, porque según vi en la guía de urología, ¿no? De la americana, vi que a estos pacientes si es que en el caso la biopsia hubiera salido negativa, se les puede volver a repetir la biopsia pasada un año. Si en el caso el paciente, digamos que todavía tiene los mismos sintomatología clínica, ¿no? Pero por lo que usted había explicado, si es que hacemos todos estos datos, no tomamos todas estas pruebas, ya quizás ya no va a ser posible realizar, o ya no sería posible volver a realizar esta biopsia. Entonces no sé si es que necesariamente si es que hago yo todo este screening o todas estas pruebas, perdón, todas estas pruebas me va a hacer que evitar que el paciente de nuevo vuelva a la consulta de nuevo para volverse a hacer una biopsia, o simplemente si es que, o puede que igual a pesar de las pruebas de nuevo vuelva a hacer la biopsia al siguiente año, si es que en el caso salió un falso negativo. El anatomopatólogo adecuado. A veces el falso negativo, tú simplemente retiras la biopsia y le ven acá, necesito que un anatomopatólogo me haga una revisión de este material y me determine si de verdad o no es negativo o positivo para malignidad, sin necesidad de repetir la biopsia. Cuando tú pasa el tiempo y tú tienes una sospecha, sale la negativa la biopsia, fuiste y le hiciste la revisión, salió negativa, tienes la sospecha en el tiempo, todavía tú no solamente te vas a guiar del estudio de imagen, también te vas a guiar de otras cosas, te vas a guiar del PCMA,
del PSA, te vas a guiar de la densidad del PSA, te vas a guiar de la velocidad de aumento del PSA, y si con todo eso todavía sigue con la sospecha, le puedes hacer la resonancia multiparamétrica de próstata, que es la que te va a determinar si existe o no una imagen que sea altamente sugestiva de cáncer de próstata, para pedirle una nueva biopsia. Ok, muchas gracias, doctora. De nada. Doctora, tenemos otra pregunta en el chat, me parece. Dice, ¿qué tan recomendable es la colocación de una bomba con catéter central con medicamentos para el dolor en un paciente hipertenso? ¿Qué tan recomendable es la colocación de una bomba con catéter central? Catéter central, catéter de vía central. Porque fíjate, el catéter de vía central yo no lo recomiendo en los pacientes oncológicos porque es una fuente de infección. Ahora, un catéter POR sí es la recomendación para pacientes oncológicos. Y de hecho, el catéter POR, a diferencia del catéter de vía central, que hay que hacerle recambio, el catéter POR dura años. Medicamentos para el dolor, sí. Sí lo recomiendo si tiene dolor el paciente. No debe estar con dolor, no debe estar. El alivio del dolor es un derecho universal. Existen muchísimos medicamentos para tratar el dolor, un arsenal increíble, desde chupetas de fentanilo existen. Sopesando lo del hipertenso, se puede tratar la hipertensión. Tienes medicamentos para hipertensión. De hecho, incluso hay tratamiento oncológico que genera hipertensión y tú sabes que hiciste hipertenso al paciente, pero le indicas tratamiento y le controlas la hipertensión porque sopesar tratar el cáncer es mayor que sopesar tratar la hipertensión. Pasa lo mismo con el dolor, porque el dolor es la afectación de la calidad de vida que más complica al paciente. Y existen muchos medicamentos para manejar por bomba de infusión para el dolor, desde la dipirona, desde el tramadol, desde la morfina, desde la dexametasona. Muchas gracias, doctora. Espero que haya resuelto la duda de la compañera, bueno, del compañero o compañera Muñoz. La siguiente pregunta dice, muchas gracias Perú por invitar a la doctora. Soy Claudia de Argentina, estudiante de medicina. Ya estoy leyendo. Estudiante avanzada de medicina, me voy a especializar en proctología, urología, oncológica. Oye, qué bien, te felicito, me gusta. Mi pregunta, siendo mujer, los pacientes varones, muy difícil la tarea cuando ven que la mayoría son doctores varones en esa rama. ¿Cómo manejar eso? Empoderada, nena, empoderada 100%. No, mentira, fíjate. Cuando tú hablas con conocimiento, cuando tú hablas con propiedad, no hay nadie que te lo pueda refutar. Nadie. Cuando tú hablas con una guía de manejo en la mano, a veces hay varias guías de manejo, a veces pasa, y medicina oncológica pasa, tienes dos esquemas de quimioterapia y los dos son iguales de efectivos. Yo me apego a este porque me guío más con este y tú te apegas a este y los dos son iguales de efectivos. Pero cuando tú tienes el conocimiento, no hay forma de que te bajen de allí. Doctora, parece que Juliet quiere hablar. Si le podemos dar el pase. Hola Juliet, puedes comentar. Hola, buenas noches. Buenas noches, Valeria. Buenas noches, doctora. Mi consulta va directamente a qué tanto qué tanto daño puede generar una biopsia a la próstata en el caso de que nos dé un falso negativo y que el paciente pues tenga un PSA de 10 y que obviamente la biopsia salga negativa. Entonces, existe la posibilidad de que pueda hacerme más adelante una metástasis o efectivamente salga un falso negativo. Sí, bueno, lo del falso negativo lo comenté, no, claro, ahorita previamente había respondido una pregunta que si tienes todavía la alta sospecha, tú puedes estás en todo el derecho de mandar a revisar la biopsia con otros neumopatólogos, de realizar una resonancia multiparamétrica de pelvis. ¿Y qué tanta afectación? Bueno, créeme que el paciente jamás lo va a olvidar. Sí, esa es la principal afectación. Y con respecto a las tasas de infecciones o de sangrado, en realidad no son tan altas con respecto a la afectación clínica, pero psicológicamente el paciente jamás la va a olvidar.
Y si tú Disculpe, tienes, y como le digo, la alta sospecha, tienes que ajá, hacer no solamente la velocidad de PSA, la densidad del PSA. en un mes subió de 4 a 10. Entonces el de 4 estaba mal, pues el de 10 estaba mal. Ok, entonces es recomendable hacer, por ejemplo, ya llevó el tratamiento con lo que es cefalexina, ya llevó el tratamiento con tamsulosina y continuó, pues, igual continuó con ahorita que ya terminó el tratamiento de cefalexina y ya vieron los parámetros de PSA en 10, le han indicado que se haga la biopsia, pero también en la primera biopsia salió un falso negativo, entonces igualito se está pues con la duda. Bueno, ¿Y no qué se otro sabe si estudio son tiene el falsos paciente? negativos. Además del falso negativo y los 2 PSA, Ujú. ¿qué otro estudio Eh, tiene? solamente esos estudios. Bueno, ahorita, bueno, en Perú, le hablo directamente en Perú, en el sector de salud, que es una entidad nacional, solamente están dando lo que es estos estudios nada más, ¿no? Solamente la ecografía, en la ecografía tenía una retención, su volumen de retención era su porcentaje de retención, perdón, era del 56%. Entonces, con todo eso, ¿qué otras salidas podemos tener? Cuando dices que allá, pero eso quiere decir que el paciente no se podría realizar la resonancia multiparamétrica de próstata. Eso es lo que me estás queriendo decir. Claro, en el caso de que no se pueda realizar por Ajá. por el sector salud, pero ¿cómo se dice? No privado, sino estatal, sí se puede realizar en lo que respecta en el sector privado, pero en el estatal no le pueden realizar esa O sea que, resonancia sí, multiparamétrica. entiendo. O sea que particularmente este paciente no se puede hacer. ¿Y el tacto rectal, Ya le cómo hicieron está? el tacto rectal, pero se encuentra blando. O sea, no está duro, no está pétreo, no tiene bordes No, irregulares, no tiene nódulo. no, y solamente le dijeron de que puede ser una inflamación, pero o sea, que tiene que estar acorde con el PSA, ¿no? Y el PSA efectivamente salió en 10, o sea, en menos de un mes de 4 a 10. Uno de los 2 PSA está malo. Fíjate, de hecho, cuando un paciente Ujú, con diagnóstico de cáncer de próstata, que yo estoy tratando, el mismo ujú. paciente, pero ya con tratamiento diagnóstico, me trae un PSA en 10, yo lo primero que hago es repetírselo. Ah, ok, Y se supone con laboratorios confiables y en el mismo laboratorio, porque pasa muchísimo que no son confiables. claro. Ok, perfecto, muchísimas gracias. De nada. Iba a responder a algo que aquí dice, la misma pregunta que me hicieron, es muy difícil la tarea cuando ven que la mayoría son doctores varones. Esa pregunta me dejó aquí, estaba respondiendo una, pero estaba pensando en la otra. La otra cosa es con inteligencia emocional, porque, o sea, siempre se van a valer como que la reactividad, no, con inteligencia emocional, cuando tú tienes una coherencia, pensar, hablar, sentir, la gente lo puede ver, ve tu coherencia y dice, no, ya, esta está muy centrada como para, se puede desequilibrar. Esa es mi recomendación, porque eso creo que pasa en casi todas las ramas. Ya va, ¿qué pasa? Hablando claramente, el hecho que más transformó la historia de la humanidad no fue el Internet ni la tecnología. Lo que más transformó la historia de la humanidad y la forma en que nos relacionamos es la inclusión de la mujer en el campo laboral. Eso fue lo que más transformó. Eso no lo digo yo, eso está escrito. Esa conclusión no la llegué yo sola. ¿Métodos menos invasivos aún no los hay? No. El diagnóstico es con biopsia, el diagnóstico de cáncer siempre es con biopsia. Por eso le escapan a la vista, sí, exactamente, tal cual. Hasta ecografía van, pero luego no quieren concurrir justamente por los métodos invasivos, tal cual. Bueno, lo mismo para las mujeres, ginecos invasivos, lo mínimo, es verdad, tal cual. Por eso la citología, yo decirle a una paciente que cada 3 años, jamás. Por mí le digo casi que cada 6 meses, porque con eso, aunque sea seguro que vaya cada 3 años. No sé si tienen otra pregunta, otro comentario. Gracias, un abrazo, Claudia de Argentina. Oye, Claudia, qué bien, o sea, estoy súper sorprendida para mí. Estoy, me ha tocado dar, hace poco cuando estaba hablando con Valeria, que le dije, tengo nervios, nerviosos. Ella me dijo, no hagas exposiciones. Sí, claro, bastantes exposiciones porque en el posgrado siempre uno tiene que exponer. Pero
Esto para mí es de verdad un honor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Muchas gracias, doctora. Creo que ya no hay dudas ni preguntas. De verdad le quería dar gracias en nombre de Escora y CPA. Nosotros somos sociedades científicas de nuestra universidad y ha sido un placer y un honor escucharla. Me ha encantado. De hecho, le he entendido más a usted que mi propia rotación de urología. Voy a decir eso. Muchas gracias. Ha sido muy Qué didáctico bueno, qué bueno. y eso se valora bastante en un docente, ¿no? Que sea didáctico y pueda alcanzar a los estudiantes, que bueno, somos nosotros. Muchas gracias, doctora. Claro que sí. Espero verla en otra ponencia o con Escora o con CPA y espero verla pronto. Cuídese, doctora. Muchas gracias. Cuando ustedes quieran, el tema que ustedes quieran que los pueda ayudar y me pueden escribir, ahí está, bueno, ahí Francesca explica mi Instagram, Francesca explica mi canal de YouTube, me pueden escribir al directo. Muchísimas gracias a ustedes. La forma de aprender que más se queda en la mente es cuando uno explica un tema. Esa es la forma de aprender, así que yo aprendo con ustedes también y dando esto aprendo también. Muchas gracias, doctora. Creo que con CPA o Valeria va a mandar el poste, chicos. Así que, vale. O Grecia. Sí, ahorita voy a mandar el post-test. Gracias, doctora, por